Hola, ¿qué tal? Yo soy Julián y esto es Electrónica Aplicada, compartiendo electrónica con vos. En este segundo video será una continuación del video anterior del ejercicio número 1. Vamos a seguir buscando, analizando las ganancias de los circuitos amplificadores. Por lo tanto, vamos a seguir usando los criterios que venimos usando en el primer video. Vamos a seguir utilizando la misma mecánica. En este caso, como se ve en el esquema, tenemos un circuito amplificador con dos transistores BJT. Pareciera con uno ve el esquema que se complica aún más, pero usando las mismas técnicas que usamos anteriormente, veremos que no, que solamente es una cuestión de identificar dónde están cada uno de los elementos. Bueno, sabemos que primero cuando trabajamos para sacar la ganancia tenemos que usar el criterio de que las tensiones de alimentaciones en continua, en este caso BCC, van a ser consideradas como masa. ¿Por qué? Porque no nos interesa encontrar las componentes de continua, tanto de tensión o de corriente. No nos interesa en este caso, nos interesa solamente las de alterna, por lo tanto, esta va a ser considerada como masa. Automáticamente nosotros tenemos que ver el circuito, analizar el circuito como si todas las ramas que finaliza se encuentran en masa. Es decir, el esquema nos quedaría de la siguiente manera, como se encuentra acá. Rápidamente uno tiene que, posteriormente de eso, identificar las corrientes que pasan por el circuito. Nosotros tenemos una tensión de entrada, como se ve ahí, B de entrada. Esa tensión de entrada inyecta una corriente de entrada que va hacia el nodo que se encuentra acá, que lo llamaremos nodo B. ¿Por qué? Porque es justo la base del transistor 1. Llamaremos transistor 1, este transistor 2. Este nodo B es la base del transistor 1, por lo tanto, a continuación del de la base del transistor, sabemos que va a ingresar una corriente de base. Esta corriente de base va a generar una corriente de colector, llamaremos corriente de colector 1, que va a ser, como sabemos, una multiplicación de la corriente de colector, de la corriente de base. Una amplificación de esa corriente. Esta corriente de colector 1, siguiendo por los nodos de colector emisor, va a generar una corriente de emisor 1 que va a ser la base del segundo transistor. Esta corriente de emisor 1 va a ser amplificada y va a generar una corriente de colector 2, porque circula por esta rama del colector del segundo transistor. Esta corriente de colector 2 se va a transformar en la corriente de emisor 2, que va a circular por esta resistencia RE, que la vamos a llamar resistencia de emisor, porque es una resistencia que está a continuación del emisor. Bueno, para sacar la ganancia tenemos que encontrar las tensiones de salida y las tensiones de entrada. La tensión de salida, como ustedes verán acá, es automática. El encuentro de la identificación de la tensión de salida es inmediata. Uno puede ver que la tensión de salida será igual a al producto de la corriente de colector 2 multiplicado la resistencia de colector 2. Eso es lo que tenemos que hacer en forma inmediata cada vez que nosotros veamos un circuito. Es decir, volvamos al circuito original. Tenemos la tensión de salida, automáticamente tenemos que identificar que va a ser, imaginando que esto va a ser masa, que va a ser la corriente de colector 2 multiplicado por la resistencia de colector, en este caso, la resistencia de colector, RC. Bien, esta tensión de entrada va a ser igual a la tensión de base. Por lo tanto, tenemos que la corriente de base, que es la corriente IB, va a multiplicar, o mejor dicho, nosotros lo que buscamos para obtener la tensión de entrada, en este caso la tensión de base, porque justamente por compartir el mismo nodo es la misma, lo que tenemos que hacer mentalmente es obtener una misma corriente común desde el nodo B hasta masa. Como vemos en la imagen, no puede ser eso posible porque se diversifican en varias ramas. Entra acá en este nodo, en este transistor, después se derivan en estas dos ramas y no tenemos una sola rama.
y no tenemos por supuesto una corriente en común. Pero como vimos en el ejercicio anterior, podemos de alguna manera trabajar a partir del modelo híbrido y a partir de la ley de Kirchhoff podemos encontrar una misma rama en común. Como lo vimos en el video anterior, usamos la técnica de reflexión. Por si no vieron el video anterior, les recomiendo, así quede más claramente entendible este ejercicio. La resistencia de emisor, lo que vamos a hacer con esta resistencia de emisor es, entre comillas, llevarla hacia la base de este primer transistor o de este segundo transistor. Luego, a la resistencia que haya en la base de este transistor, que sería del segundo viéndolo de acá, la vamos a llevar nuevamente a la base del primer transistor. Vamos a hacer la técnica de reflexión 2 veces seguida, de forma tal que nos quedaría la corriente de base multiplicada por el HIE propiamente de este primer transistor más la resistencia de emisor llevada 2 veces hacia la base del primer transistor, también teniendo en cuenta el HIE del segundo transistor. Bueno, sé que esto hablado es muy difícil de entenderlo, así que vamos a hacerlo analíticamente como corresponde para que se entienda mucho mejor. Bueno, nosotros tenemos, si observamos, a ver, vamos a hacerlo más claramente, tenemos esto. Tenemos la base del transistor, a ver, la base del transistor que ingresa una tensión de entrada BI. Esta tensión de entrada ingresa por un primer transistor, luego se irá por un segundo transistor. Esta es la resistencia RE, ¿está bien? Estas son las demás ramas que en este momento no me interesan. Pasando al modelo híbrido, el modelo pi, nos quedaría de esta manera. Tenemos la base del transistor continuada por una resistencia HIE. Luego tenemos el emisor, que sería la base del segundo transistor. Luego tenemos su HIE correspondiente de ese segundo transistor. Y luego por el emisor del segundo transistor tenemos la resistencia de emisor. Por supuesto, acá la consideración que hago es que los transistores son exactamente iguales, que son idénticos. Por lo tanto, su HIE van a ser exactamente lo mismo, van a ser iguales. Una vez viéndolo de esta manera, ahí se ve más claramente de que yo a esta resistencia de emisor la puedo llevar a la base de este segundo transistor, con la condición que vimos nosotros que para llevar una resistencia del emisor hacia base, tenemos que multiplicar esa resistencia por una constante llamada la constante 1 más HFE, ese factor. De forma tal de que si llevamos esta resistencia a la base del segundo transistor, nos quedaría la resistencia HIE en serie con la resistencia de emisor por esa constante. Como vemos acá en la imagen, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría la salida del transistor, del primer transistor, es decir, del emisor, que este sería el emisor del primer transistor, continuado quedaría la resistencia HIE por la resistencia de emisor multiplicada el factor 1 más HF. Esa es la condición que tenemos que hacer para llevar una resistencia a la base del transistor. Esto tiene su explicación, por supuesto, lo vimos en el primer video. Esta técnica de reflexión el apodo es así, yo lo conozco así, capaz que tiene otro nombre, pero esto funciona de esta manera. Nuevamente tenemos estas dos resistencias en serie. Lo que vamos a hacer ahora, usando la misma técnica, es llevar estas resistencias a la base del primer transistor. Para ello usamos nuevamente la condición, es decir, estas resistencias las llevamos a la base, pero las multiplicamos nuevamente por la constante 1 más HFE, como vemos acá. La tenemos que volver a multiplicar. Entonces nos quedaría, en conclusión nos quedaría el transistor la base del primer transistor hasta masa sería, podría quedarnos de esta manera, esquemáticamente de esta manera, con una corriente de base que es una corriente en común, con las impedancias HIE en serie con esta impedancia, 1 más HFE por toda esta resistencia, esta impedancia. De forma tal de que ahí ya se nos simplifica bastante. Podemos decir entonces que
la ganancia del primer transistor, volviendo nuevamente al esquema acá, a ver si puedo hacerlo mejor, volviendo nuevamente al esquema, podemos decir que, no, vamos a usar este esquema. La ganancia del primer transistor es la ganancia, primero la tensión de entrada, disculpen, la tensión de entrada sería igual a la corriente de base multiplicada por ¿quién? Por el HIE de este transistor más el 1 más HFE, que va a multiplicar nuevamente a HIE más la resistencia de emisor más 1 más HFE. Esta sería la tensión de entrada del transistor. Ya tenemos la tensión de entrada. La primera parte está hecha. Y sabemos que, por lo que vimos, la tensión de salida, acá la tenemos acá en el diagonal, la tensión de salida va a ser igual a la corriente de colector 2 por la resistencia de colector. Bueno, esto es muy interesante para ir juntando todos los componentes. Bien, volviendo acá a este esquema, sabiendo ahora, sabiendo de que la corriente de colector 2 es la amplificación de la corriente de base 2, que sería la corriente de emisor del primer transistor, esta corriente es la amplificación del segundo transistor, podemos decir que la corriente del colector 2 va a ser igual a ¿quién? A HFE veces la corriente de base 1, perdón, la corriente de base 2, que sería la corriente de emisor 1. Vamos a llamarlo la corriente de base 2. Esta corriente de base 2 vamos a hacer vamos a utilizar un criterio, pero en este caso, para no complicarlo demasiado, decir que la corriente de emisor va a ser aproximadamente la corriente de colector. Vamos a utilizar esta relación para poder hacerlo más práctico al ejercicio, de forma tal de que la corriente de base 2 no sería otra cosa que la corriente de colector 1, si decimos que esta corriente son aproximadamente la misma. Entonces podemos decir que la corriente de base 2 sería casi exactamente la corriente de colector 1. Usando este criterio podemos decir que la corriente de colector 2 va a ser igual a HFE por la corriente de colector 1. Y la corriente de colector 1 no es otra cosa que la amplificación de la corriente de base de entrada del transistor 1. Entonces podemos decir que la corriente de colector 2, a ver, vamos a hacerlo más práctico acá. La corriente de colector 2 va a ser igual a HFE por, nuevamente, HFE por la corriente de base. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos decir que, volviendo al criterio original, aquí, que dejamos las razones de las relaciones de tensiones, que la corriente de colector 2 va a ser igual a ver si lo podemos juntar, ahí está, la corriente de colector 2 va a ser igual a HFE, si se quiere, al cuadrado por la corriente. Bueno, continuamos, se me paró el video. La corriente de colector, la tensión de salida va a ser igual a la corriente de colector 2 por la resistencia RC. Hay una cosa que yo no dije anteriormente, que era el signo negativo de la tensión de salida. Es algo que no me lo pasé por alto. Acá la tensión de salida, aquí la tensión de salida, acá va a ser negativo, porque como vimos en el anterior video, la tensión de salida se desfasa 180 grados con respecto a la tensión de entrada, de modo que ahí justo en el análisis hay una subida de tensión y por eso da el signo opuesto que la tensión de entrada. Bueno, como dijimos, la tensión de colector 2 es HFE por la corriente de base 1. Esto es la corriente de colector 2, la tensión de salida va a ser igual a la corriente de colector 2 por la resistencia RC, por supuesto negativo. Reemplazando, tenemos que
HF por HF va a ser HF al cuadrado por la corriente de base. Entonces, por la resistencia de colector. Entonces, ahí tenemos la tensión de salida, ya tenemos la tensión de entrada, la tensión de salida, y hacemos el cociente. El cociente, buscamos la ganancia. Entonces, la ganancia es la corriente de la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Entonces, a ver, la ganancia, yo ya venía haciéndolo, a ver, la ganancia A del circuito va a ser la tensión de salida sobre la tensión de entrada. La tensión de salida es menos HF al cuadrado por B por RC, por la resistencia del colector. Y la tensión de entrada va a ser toda la expresión que se encuentra arriba. Va a ser igual a la corriente de base multiplicada por HIE más 1 más HFE por HIE más la resistencia de emisor por 1 más HFE. Por supuesto, como verán, es muy larga la expresión, es inmensamente larga. Voy a poner acá se simplifican las corrientes de base. A ver, se simplifican la corriente de base, de modo que me queda una expresión igualmente larga, pero que de acá podemos sacar algo que es muy interesante, que es que la ganancia nuevamente no está en función de las corrientes, no, están solamente en función de las resistencias. Como intuitivamente uno puede pensar que la ganancia tiene que ver con la corriente, no, tiene que ver directamente con las resistencias. Esta expresión es muy larga, la podemos hacer más detalladamente acá, a ver, para que quede mucho más claro. Sería HF al cuadrado, a ver, acá lo voy a hacer, HF al cuadrado por la resistencia del colector, por supuesto, menos HIE más 1 más HFE, todo esto multiplicado a HIE más R de emisor por 1 más HFE. Entonces, la ganancia del circuito es esta expresión que está acá, es toda esta expresión. Por supuesto que se pueden hacer algunas consideraciones si se tiene datos cuantitativos, de decir que la ganancia es muy grande, por lo tanto se puede considerar en este paréntesis que solamente va al HFE, pero eso es un análisis aparte. Para mí lo que me interesa es tener la expresión real de ganancia, teniendo en cuenta todos sus elementos. En resumen, esta es la expresión de la ganancia del circuito que se ve en pantalla, este circuito que se ve aquí. A ver, lo voy a relacionar acá. Esta es la expresión de ganancia para este circuito. Sabiendo de que ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos resumir de todo esto? Que la tensión de salida va a ser igual a la corriente de colector por la resistencia, en este caso de colector, por esta resistencia. Y la tensión de entrada, si es que no hay ninguna impedancia, ninguna resistencia en la entrada, va a ser igual a la tensión de la base. Y la tensión de la base no es otra cosa que la multiplicación de la corriente de base por reflejada todas las resistencias que hay, en este caso, en los emisores de los transistores. Yo llevo para allá con la condición, sabemos, de multiplicar por ese factor que es 1 más HFE. Y eso es todo. Hacemos el cociente y obtenemos la ganancia. Es muy importante que ustedes, cuando vean un circuito amplificador, directamente ya vayan imaginando cómo reflejar las resistencias de emisor, si es que la resistencia de emisor va directamente conectada a masa, como en este caso, de forma tal de llevarla inmediatamente hacia la base del primer transistor o del transistor, de forma que nos quede, como debe ser, una corriente de base común, o una corriente en común. Bueno, este es todo por este video, espero que les haya servido. Cualquier cosa, cualquier duda, me lo escriben ahí abajo. Así que hasta el próximo video, chao.